¿Qué tal, amigos, amigas, estimados, estimadas? Aquí estamos de vuelta y en una nueva emisión con la siguiente presentación, que es modelos macroeconómicos. Sí, puedes sacar otro servidor, Edson Murrieta Silva. Vamos a proseguir con lo que son los distintos modelos. Pues espero que tengamos más o menos una idea al respecto y vamos a dejar en claro que es el objetivo con el cual quiero hacer este video, que es enumerar y explicar todos aquellos modelos macroeconómicos que se ven envueltos con el fin de estudiar todo lo que se conlleva en la economía de un país. Pues básicamente, como podemos darnos cuenta, pues trataré de dar los modelos macroeconómicos y más o menos más o menos explicar de qué tratan y cómo es de que todos se mueven para que combinen y surjan dentro de un mismo país o dentro de una misma economía. El primero es oferta y demanda agregada, nacional y su efecto con la economía internacional. Como podemos darnos cuenta, aquí manejamos dos conceptos nuevos, que es la oferta y demanda agregada. En el caso de la demanda agregada se refiere al gasto total que realizan todas las empresas, familias y gobiernos de un país durante un periodo determinado, sean nacionales o extranjeros en el país. Pues obviamente que como un dato adicional, en los últimos 25 años la producción de la economía mexicana, medida en términos del PIB real, que para los que no sepan qué es PIB, es Producto Interno Bruto, creció alrededor del 2.5% cada uno. Imagínense esto. Y pues basándonos en estos datos podríamos decir que tendríamos que vivir de una manera y de una buena manera, tener un buen nivel de vida. Pero evidentemente sabemos que pues esto no es así. Como podemos darnos cuenta, muchas de las empresas no llegaron a vender sus bienes, no llegaron a producir bien todo lo que tenían que producir, y lo que generó que hubo despido de trabajadores, desempleo y fábricas quedaron inactivas. Por lo cual, pues muchos ingresos de los que se esperaban, pues relativamente, pues no surgieron. Eh, los ingresos decrecientes y aumentan el desempleo se llama recesión, o sea, cuando los ingresos bajan y aumenta el desempleo, sí es relativamente leve, y depresión cuando es un poco más grave. No sé si vamos bien, así que vamos a proseguir con lo bueno. Ahora sí, ya. Mira, como se ve muy espantoso esto, vamos a dar más o menos un poquito el contexto de lo que trata. Ya habíamos visto que la demanda agregada se refiere al gasto total que realizan las empresas, familias y un gobierno de un país durante un tiempo determinado. Eso ya perfectamente ya nos quedó claro. En el consumo se involucra más que nada en la sociedad, lo que es las familias, y de lo que, como podemos darnos cuenta, ocupan alrededor de dos terceras partes del PIB, en como un 50% de la demanda agregada, o sea, el término anterior. Y pues nosotros básicamente ahora sí que los mortales somos los que movemos todo esto. La inversión es sin duda el motor de la economía, evidentemente, porque si no habría inversión, pues no tendríamos nada de lo que tenemos actualmente. Lo que genera mucho empleo, mucho ingreso, mucha llegada de nueva inversionistas, inclusive de nuevas, ¿cómo podríamos decirlo?, de nuevos productos a nuestro país. El gasto público, evidentemente, pues es el crecimiento económico sostenido a través de la influencia del aumento de la productividad de las empresas y el bienestar de los individuos. Obviamente que pues aquí va más relativo a lo que es las empresas y lo que es un poquito más apegado al gobierno, porque como tal ellos son los que establecen las tarifas y las tarifas de los intereses, los importaciones, exportaciones, y pues de ahí en manera se mueve toda la economía para que actualmente todos los productos que, por ejemplo, que tengamos de China, de Rusia, de Estados Unidos, de Brasil, Argentina, etcétera, etcétera, pues ya los podamos tener aquí. Y por último, las exportaciones más importaciones, que como podemos darnos cuenta, pues es X menos M, que dice que se refiere pues cuando nosotros mandamos mercancías menos lo que nosotros recibimos. Entonces ahí es lo que, saber cuándo es qué es lo que más importó y qué es lo que más exportó. No sé si haga sentido. O sea, si nosotros mandamos, ¿cuánto fue lo que llega? Entonces esa es la diferencia. Eso es un resumen de toda esta monstruosidad que se ve aquí. Ahora vamos a proseguir con la siguiente fórmula, que pues podemos darnos cuenta que es demanda agregada es igual a consumo más inversión más gasto más lo que es la diferencia entre las exportaciones e importaciones, que es como lo ya hemos dicho antes, pero esta es la fórmula detallada. El siguiente es la propensión marginal al consumo y al ahorro. ¿Cuántas veces no nos hemos visto involucrados en esto del ahorro? ¿Quién es el que dice de que no, pues tengo 10 pesos, los voy a guardar, tengo esto y esto y esto? Y desde un cierto punto en el que tienes tanto dinero, bueno, tienes una cantidad modesta o suficiente dinero, que pues ¿qué haces?
viene el consumo, que es cuando de que, no, pues yo quería esto y esto y esto, fum, 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 fum. Entonces, debe de haber como que, como podemos darnos cuenta en la imagen, pues podemos ver que, pues, siempre es con un peso, luego 2 pesos, 3, 4, 5, así sucesivamente, hasta que el dinero de planamente crece y, pues obviamente que, pues además del ingreso que de alguna u otra manera los que trabajamos percibimos, pues es un ingreso extra. Entonces podemos darnos cuenta de que pues esto pues influye mucho en la economía porque al final de cuentas pues el dinero a veces varía de precio, sube, baja y depende mucho de la economía, de cómo se comporte el mercado en esos momentos. El siguiente es el equilibrio macroeconómico. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues obviamente que debe de haber tanto de un lado como la demanda agregada y de otro lado la oferta agregada deben de estar equilibrados. O sea, si un producto, por ejemplo, vamos a poner un producto, por ejemplo, si la Coca-Cola tiene mucha demanda, tiene que tener también mucha oferta. Entonces, al mismo tiempo, pues debe de haber ese nivel, eso, valga la redundancia, ese equilibrio, esa estabilidad, para que tampoco no se consuma de más y no se desperdicie de más. Vamos a darnos cuenta en una representación gráfica que pues sería esta, tendremos en el eje de las X, en el eje de las X y en el eje de las Y. Entonces podemos ver que en el equilibrio económico es donde la demanda agregada, que es la que baja, y en la oferta agregada, que es la que sube. En ese momento cuando hacen esto, en este punto de en medio, ese es el famoso equilibrio económico, porque como tal, no se demanda mucho y no se oferta mucho, no se demanda mucho, perdón, y no se oferta mucho. Entonces, pues uno sube y uno baja y ahí se mantienen en un punto. El efecto multiplicador, que nos dice, hace referencia a las variaciones que se producen cuando el incremento o decremento de una variable exógena produce a su vez un incremento o decremento de una variable endógena. Básicamente podría ser de que si de otra una variable depende de otra para que suba o baje. Eso es y de ahí se va obviamente que multiplicando como dice, es el efecto que se produce cuando el decremento de una variable, por ejemplo, x en este caso, produce una fluctuación en otra variable y, produciendo un mayor incremento en esta última. O sea, de una depende la otra y de esta depende esta y así sucesivamente. Eso es lo único que quiere decirnos este modelo. Los tipos de multiplicadores, como podemos darnos cuenta, pues básicamente son 5, que es el fiscal, comer, gasto público o multiplicador keynesiano, que esto es un autor. Inversión, monetario y comercio exterior. Pues podemos darnos cuenta de que, por ejemplo, en lo fiscal, pues depende mucho cómo vaya a ser de que la recaudación de impuestos, más lo que se vaya a devolver a los contribuyentes, las inversiones que llegan a tener, lo mismo las monedas, porque las monedas suben y bajan todo el tiempo. El siguiente es la ecuación y es igual a c más i más g. Esto se ve muy monstruoso, pero básicamente involucra conceptos que ya hemos visto en modelos anteriores, que estos son la c, que es el consumo, la i la inversión y el c es el gasto público, en el cual nos podemos ver involucrados de que cierta variable tiene que contener esos tres elementos para que al final de cuentas eso pueda surgir y ahí se venga lo que es la demanda o pueda ser lo que sea la oferta. Eso es todo. Y al final, por último, la balanza comercial y el comportamiento de X menos M, que ya habíamos dicho que era X menos M. Dice que es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un periodo. Básicamente es como podemos verlo en contabilidad, una balanza de comprobación, pues obviamente aquí tenemos que tener lo mismo de los cargos, lo mismo del abono. En este caso sucede exactamente lo mismo. La X y la M, que en este caso serían importaciones y exportaciones, pues obviamente aquí tenemos que tener un registro de todo eso, de lo que entró y de lo que nosotros mandamos. Y ese saldo de la misma es la diferencia entre lo que es la importación y la exportación, para no hacer lados. Nos pueden dar dos resultados, obviamente negativa, que es cuando el valor de las exportaciones, o sea, de lo que nosotros mandamos, es inferior a lo que nosotros recibimos. Y en viceversa, la positiva, que es cuando el valor de las exportaciones es superior al de las importaciones. Y eso es todo. Y eso es todo, mis queridos amigos y oyentes. Y pues la verdad, pues no. Espero haber abordado muy bien todos uno de estos temas. Y discúlpenme si la cámara no se ve bien, pero no tenemos muy buena iluminación aquí. Entonces, más o menos iremos mejorando. Nos vemos en la siguiente. Chao, chao.